En un día que parecía ser como cualquier otro en el tranquilo suburbio de una ciudad estadounidense, un incidente inesperado sacudió la rutina de sus habitantes. Un juez blanco, conocido por su estricta postura en asuntos juveniles, se encontró en una situación que desafiaría no solo su autoridad, sino también sus prejuicios. Al ver a un adolescente negro en una situación que consideró sospechosa, no dudó en llamar a la policía, pensando que estaba actuando en el mejor interés de la comunidad. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambiaría por completo el rumbo de la conversación sobre la justicia y la equidad racial en su localidad. La escena se desarrolló en un parque local, un lugar que normalmente evoca risas y juegos, pero que en ese momento se convirtió en un escenario de tensión. El adolescente, atrapado entre el miedo y la confusión, no sabía que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. La llegada de las autoridades, con sirenas aullando y luces parpadeantes, generó un ambiente de inquietud. Pero el verdadero giro de la historia llegó cuando, en medio de la confusión, apareció la madre del joven. Su presencia, inicialmente ignorada, pronto revelaría una conexión que nadie podría haber anticipado. La mujer, con una postura firme y decidida, no solo era la madre del adolescente, sino también la jefa del FBI en la región. Su llegada al parque fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Al ver a su hijo rodeado por la policía y el juez, su mirada se tornó en una mezcla de preocupación y determinación. En ese instante, el juez se dio cuenta de que había subestimado la situación y, más importante aún, a las personas involucradas. La conversación que siguió fue intensa, llena de emociones y revelaciones que desafiaban las percepciones preconcebidas sobre raza y autoridad. A medida que la madre exponía su identidad y su rol en la justicia federal, el juez se encontró en una posición incómoda, cuestionando su propio juicio y las decisiones que había tomado. Este encuentro no solo fue un momento de confrontación personal, sino también un llamado a la reflexión sobre los sistemas de justicia que a menudo pueden estar teñidos de prejuicios. La interacción se convirtió en un poderoso recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que cada individuo tiene una historia que contar, una historia que merece ser escuchada y respetada. El impacto de este evento resonó más allá del parque. La comunidad, que había sido testigo de este choque de realidades, comenzó a cuestionar sus propias creencias y actitudes. Las redes sociales se inundaron de comentarios y discusiones, impulsando un diálogo necesario sobre la discriminación y la justicia. Este incidente, que comenzó como un simple malentendido, se transformó en un catalizador para el cambio, inspirando a otros a reflexionar sobre sus propios prejuicios y la forma en que interactúan con los demás. Así, un día ordinario se convirtió en un momento extraordinario, desafiando no solo a un juez, sino a toda una comunidad a replantear sus ideas sobre la justicia y la igualdad. La historia de ese adolescente y su madre, la jefa del FBI, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, recordándonos que el verdadero cambio comienza con la comprensión y la empatía. En una tranquila mañana de primavera, la atmósfera en el pequeño pueblo de Maplewood se tornó tensa cuando un juez local, conocido por su carácter severo y su estricto apego a la ley, se encontró en una situación inesperada. Mientras caminaba hacia su oficina, notó a un grupo de adolescentes en la plaza central, donde la risa y el bullicio eran parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, algo no le pareció correcto. Un joven con una chaqueta desgastada y un aire desafiante se encontraba en el centro de la atención, y la preocupación del juez creció al ver que la situación se tornaba cada vez más intensa. Sin pensarlo dos veces, decidió intervenir, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Al acercarse, el juez no pudo evitar escuchar gritos y palabras altisonantes. El joven, un adolescente negro de 17 años, parecía estar discutiendo con otros chicos, y la tensión era palpable. En un intento por restablecer el orden, el juez, con su voz autoritaria, llamó a la policía, convencido de que la intervención de las autoridades era necesaria. Sin embargo, su decisión se tornó en un giro inesperado cuando, en medio de la confusión, apareció una figura imponente, la madre del adolescente. Con una presencia que demandaba respeto, la mujer se acercó rápidamente
y su mirada decidida hizo que el juez se sintiera pequeño ante su autoridad. La mujer, con un porte elegante y una determinación que se reflejaba en su rostro, no era otra que la jefa de la oficina del FBI en la región. Su llegada no solo sorprendió al juez, sino que también dejó a los presentes sin palabras. La madre, con una voz firme pero calmada, se dirigió al juez y le explicó la situación con claridad. Su hijo, un estudiante brillante y con aspiraciones de ser ingeniero, había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, rodeado de amigos que no compartían su mismo enfoque en la vida. La tensión se disipó cuando la madre, con un tono conciliador, hizo un llamado a la comprensión y la empatía, resaltando la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia o por el entorno en el que se encuentran. El juez, que siempre había defendido la ley con mano dura, se sintió abrumado por la realidad que se presentaba ante él. En un instante, sus prejuicios y su visión rígida del mundo se desmoronaron. La conversación entre la madre y el juez se tornó en un intercambio de ideas, donde ambos compartieron sus perspectivas sobre la justicia, la juventud y el papel de la comunidad. El ambiente, que antes estaba cargado de tensión, se transformó en un espacio de diálogo y reflexión. El juez, al final de la conversación, se dio cuenta de que la verdadera justicia no solo reside en la aplicación de la ley, sino también en la comprensión y el apoyo a las nuevas generaciones. La mañana, que había comenzado con un llamado a la policía, terminó siendo un recordatorio de que a veces las respuestas más valiosas se encuentran en el entendimiento y la conexión humana. En un pequeño pueblo donde las diferencias a menudo se amplifican, la historia del juez, la madre y su hijo resonaría mucho después de que todos se hubieran ido, dejando una huella en la comunidad que nunca olvidarían. No dejes que esta oportunidad se te escape. Únete a nuestra comunidad y sé parte de un viaje transformador donde compartirás experiencias, aprenderás de otros y crecerás juntos. Al suscribirte, recibirás contenido exclusivo que te inspirará y motivará a alcanzar tus metas. No esperes más. Comenta abajo tus pensamientos y forma parte de este movimiento. Tu voz es importante y aquí la celebramos. En un tranquilo suburbio de Estados Unidos, un juez blanco se encontraba en medio de una situación que rápidamente se tornaría tensa. Al observar a un adolescente negro merodeando por su vecindario, el juez, impulsado por prejuicios y estereotipos, decidió llamar a la policía. Para él, el simple hecho de ver a un joven de color en su calle era suficiente para despertar sus temores, sin detenerse a considerar las circunstancias que podrían haber llevado al chico a estar allí. Sin embargo, lo que el juez no sabía era que este acto de desconfianza se transformaría en un momento revelador que desafiaría sus percepciones y creencias. Cuando la policía llegó, la situación parecía estar bajo control, pero el verdadero giro de los acontecimientos ocurrió cuando la madre del adolescente apareció en escena. Con una presencia imponente y una mirada decidida, la mujer no solo era la madre del joven, sino que también ocupaba el cargo de jefa del FBI. La sorpresa del juez fue palpable. Su rostro, que antes reflejaba autoridad y juicio, ahora mostraba incredulidad y confusión. Este encuentro inesperado no solo puso de manifiesto las fallas en su juicio, sino que también reveló la complejidad de las identidades que a menudo se simplifican en estereotipos. La llegada de la madre del adolescente no solo cambió la dinámica de la situación, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas. En un instante, el juez se vio confrontado con la realidad de que su visión del mundo estaba influenciada por prejuicios arraigados. La jefa del FBI, con su firmeza y autoridad, no solo defendió a su hijo, sino que también planteó preguntas difíciles sobre el racismo sistémico y la discriminación que aún persisten en la sociedad. Este momento se convirtió en un espejo que reflejaba no solo la lucha del joven, sino también las batallas que enfrentan muchas familias afroamericanas en su vida diaria. La importancia de este episodio radica en su capacidad para abrir un diálogo sobre la justicia, la equidad y la comprensión. A medida que la jefa del FBI explicaba la situación y abogaba por su hijo, el juez se vio obligado a reconsiderar su postura. El encuentro se convirtió en una oportunidad para que ambos, el juez y la madre,
reflexionaran sobre sus propios prejuicios y las implicaciones de sus acciones. Este tipo de confrontación es fundamental para avanzar hacia un futuro más inclusivo, donde las decisiones no se basen en el color de la piel, sino en la humanidad compartida. Al final, esta historia no solo es un relato sobre un encuentro fortuito, sino un llamado a la acción. Nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a reconocer que cada individuo lleva consigo una historia única que merece ser escuchada. En un mundo donde el racismo y la discriminación aún son una realidad, momentos como este son esenciales para fomentar el entendimiento y la empatía. La transformación comienza cuando elegimos ver más allá de las etiquetas y abrazar la diversidad que enriquece nuestras comunidades. En una tarde calurosa, en un suburbio de una ciudad estadounidense, un grupo de adolescentes se reunía en un parque local. Entre ellos, un joven de 16 años, llamado Malik, disfrutaba de un momento de libertad. Sin embargo, la tranquilidad se rompió abruptamente cuando un vecino, preocupado por la presencia del grupo, decidió llamar a la policía. En cuestión de minutos, las sirenas resonaron y un patrullero se detuvo frente al parque. La situación se tornó tensa cuando el oficial, al ver a Malik, decidió intervenir de manera agresiva, asumiendo que su sola presencia era motivo suficiente para sospechar de él. Mientras tanto, el vecino observaba desde la distancia, sin saber que la madre de Malik, la agente especial del FBI, estaba a punto de llegar. Cuando la madre de Malik, la agente Laura Martínez, apareció en la escena, la atmósfera cambió drásticamente. Su presencia, imponente y autoritaria, dejó sin palabras al oficial que había decidido actuar de manera precipitada. En ese instante, se hizo evidente que la situación iba más allá de un simple malentendido. Era un reflejo de un problema sistémico en la sociedad, la racialización de la juventud y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. La conversación que siguió entre Laura y el oficial no solo expuso la falta de comprensión sobre las dinámicas raciales en el país, sino que también reveló un vacío crítico en la capacitación de los agentes sobre cómo interactuar con comunidades diversas. Esta escena, aunque específica, es un microcosmos de un fenómeno más amplio que ha estado en el centro del debate nacional. Según un informe reciente, los adolescentes afroamericanos tienen 3 veces más probabilidades de ser detenidos que sus contrapartes blancas, lo que subraya la urgencia de abordar este tema. La historia de Malik y su madre no es solo un incidente aislado, es un llamado a la acción. La falta de entendimiento y empatía en las interacciones entre la policía y las comunidades de color puede resultar en consecuencias devastadoras, desde la criminalización injusta hasta la violencia física. Este tipo de situaciones no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también perpetúa un ciclo de desconfianza y resentimiento que se extiende a toda la sociedad. Es crucial que tanto la policía como la comunidad comprendan la importancia de la comunicación y la empatía. La llegada de Laura a la escena no solo sirvió para calmar la situación, sino que también abrió un espacio para el diálogo. En un momento en que el país enfrenta un creciente clamor por la justicia social y la reforma policial, la historia de Malik y su madre se convierte en un ejemplo de cómo la educación y la comprensión pueden cambiar el rumbo de eventos potencialmente trágicos. La necesidad de un enfoque más humano y consciente en la aplicación de la ley es evidente, y cada incidente como este debe ser una oportunidad para aprender y mejorar. El tiempo para actuar es ahora. La historia de Malik y Laura no debe ser solo un recordatorio de los desafíos que enfrentan muchas comunidades, sino un impulso para que todos, desde los líderes comunitarios hasta los responsables de la formulación de políticas, trabajen juntos para construir un futuro más justo y equitativo. La urgencia de entender y abordar estos problemas nunca ha sido más crítica. En un pequeño pueblo, un juez blanco se encontraba en una situación inesperada. Durante una tarde tranquila, observó a un grupo de adolescentes en el parque y su atención se centró en uno en particular, un joven negro que parecía estar en medio de una discusión acalorada. Sin pensarlo 2 veces, el juez decidió intervenir, llamando a la policía con la intención de proteger al chico, convencido de que podría estar en problemas. Sin embargo, su acción, aunque bien intencionada,
reveló una serie de prejuicios y suposiciones que lo llevaron a un desenlace sorprendente. La llegada de la policía fue rápida y el ambiente se tornó tenso. El juez, con la autoridad que su posición le confería, se sintió seguro de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, lo que no anticipaba era la llegada de la madre del adolescente, quien, en medio de la confusión, se presentó con una presencia imponente. La mujer, con un porte decidido y una mirada firme, no era otra que la jefa del FBI. En ese instante, el juez se dio cuenta de que su intervención había sido precipitada y que sus prejuicios habían nublado su juicio. La escena se tornó aún más reveladora cuando la madre del joven, con voz calmada pero firme, cuestionó al juez sobre su decisión de llamar a la policía. Su tono no era de confrontación, sino de una profunda decepción que reflejaba años de lucha contra el racismo y los estereotipos. Ella explicó cómo su hijo, un adolescente brillante y lleno de potencial, había sido víctima de una serie de malentendidos y prejuicios simplemente por el color de su piel. El juez, enfrentado a la realidad de sus propias acciones, comenzó a reflexionar sobre la cultura de la desconfianza que a menudo rodea a las comunidades afroamericanas. A medida que la conversación avanzaba, el juez se sintió cada vez más incómodo. La madre del joven compartió historias de su trabajo en el FBI, donde había dedicado su vida a luchar contra el crimen y la injusticia. Habló sobre cómo la verdadera amenaza no provenía de los jóvenes como su hijo, sino de los prejuicios que distorsionan la percepción de la realidad. Este diálogo no solo iluminó la situación particular del adolescente, sino que también abrió un espacio para una discusión más amplia sobre el racismo sistémico y la necesidad de empatía en la justicia. La interacción culminó en un momento de reflexión para el juez. Al darse cuenta de que sus acciones, aunque motivadas por un deseo de proteger, habían contribuido a perpetuar un ciclo de desconfianza, se sintió abrumado por la urgencia de cambiar su perspectiva. La madre del joven, con su fortaleza y sabiduría, le ofreció una oportunidad para aprender y crecer, instándolo a mirar más allá de la superficie y a cuestionar sus propios prejuicios. Al final, esta experiencia se convirtió en un catalizador para el juez. Comprendió que la verdadera justicia no solo se trata de aplicar la ley, sino de entender y reconocer la humanidad de cada individuo. La lección que recibió ese día no solo impactó su vida, sino que también sembró la semilla de un cambio más profundo en su comunidad, recordándole que la empatía y la comprensión son fundamentales para construir un futuro más justo. En un pequeño tribunal de la ciudad, la tensión era palpable. El juez, un hombre de mediana edad con una carrera intachable, se encontró en una situación inesperada cuando un adolescente negro fue llevado ante él por un altercado menor. Sin embargo, lo que comenzó como un procedimiento rutinario se transformó en un momento decisivo cuando el juez, preocupado por la seguridad del joven, decidió llamar a la policía. La decisión se basó en su percepción de la situación, pero lo que no anticipó fue la llegada de la madre del adolescente, quien no solo era una figura autoritaria, sino la jefa del FBI. La metodología detrás de este suceso se basa en la evaluación de situaciones y la toma de decisiones en un entorno de alta presión. El juez, al enfrentarse a un joven que parecía desorientado y asustado, actuó con la intención de protegerlo. Sin embargo, esta acción también refleja un sesgo implícito que puede surgir en la toma de decisiones judiciales. La llegada de la madre, con su autoridad y experiencia, trajo consigo una nueva perspectiva que obligó al juez a reconsiderar sus acciones. El impacto de este encuentro fue inmediato y profundo. La madre del adolescente no solo defendió a su hijo, sino que también utilizó su posición para educar al juez sobre la importancia de la empatía y la comprensión en la justicia. Ella explicó cómo las decisiones apresuradas pueden perpetuar estigmas y desigualdades, instando al juez a reflexionar sobre su papel en el sistema judicial. Este tipo de diálogo es crucial. Los educadores y profesionales del derecho pueden implementar talleres de sensibilización para abordar estos sesgos y fomentar una cultura de inclusión y respeto. Un ejemplo práctico de esta metodología podría ser la creación de programas de capacitación para jueces y funcionarios del sistema judicial,
donde se discutan casos reales y se analicen las decisiones tomadas. Mediante el uso de simulaciones y estudios de caso, los participantes pueden experimentar situaciones similares y aprender a reconocer sus propios sesgos. Además, se podrían incluir testimonios de personas que han pasado por el sistema, proporcionando una perspectiva humana que a menudo se pierde en el proceso judicial. El impacto de tales iniciativas puede ser medido a través de encuestas y evaluaciones antes y después de la capacitación. Al recopilar datos sobre la percepción de los participantes respecto a la diversidad y la inclusión, se puede observar un cambio en la mentalidad y, potencialmente, en las decisiones judiciales. La implementación de un sistema de seguimiento también es esencial. Al monitorear casos y resultados, se puede evaluar si las decisiones reflejan una mayor equidad. En última instancia, este episodio no solo es un recordatorio de la importancia de la empatía en el sistema judicial, sino también de cómo cada interacción puede ser una oportunidad para aprender y crecer. La historia del juez y la madre del adolescente subraya la necesidad de un enfoque más humano en la justicia, donde la comprensión y el respeto son fundamentales para construir una sociedad más justa. La transformación comienza con cada uno de nosotros, al reconocer nuestras propias percepciones y trabajar activamente para superarlas. En un pequeño pueblo, un incidente aparentemente trivial se transformó en un momento de intensa reflexión y aprendizaje sobre la justicia y la percepción racial. Un juez, en su afán de mantener el orden, decidió llamar a la policía tras observar a un adolescente negro en una situación sospechosa. Sin embargo, lo que comenzó como un acto de autoridad se tornó en un giro inesperado cuando la madre del joven llegó al lugar, revelando que era la jefa del FBI. Este encuentro no solo desnudó las tensiones raciales inherentes en la comunidad, sino que también proporcionó una oportunidad invaluable para explorar cómo la empatía y la educación pueden servir como herramientas poderosas para desmantelar prejuicios. El juez, enfrentado a la realidad de que su percepción había sido influenciada por estereotipos, se vio obligado a reevaluar su enfoque. La madre del adolescente, con una carrera destacada en la aplicación de la ley, no solo defendió a su hijo, sino que también utilizó la ocasión para impartir una lección sobre la importancia de entender las experiencias de los demás. Según estudios de psicología social, la exposición a diferentes perspectivas puede reducir significativamente los prejuicios. Este incidente se convirtió en un catalizador para el diálogo en la comunidad, donde se llevaron a cabo talleres sobre diversidad y justicia social, promoviendo un entorno donde se valoren las diferencias y se fomente la inclusión. A medida que la historia se propagó, el pueblo comenzó a implementar estrategias más avanzadas para abordar las tensiones raciales. Se establecieron foros comunitarios donde ciudadanos de diversas procedencias podían compartir sus experiencias y preocupaciones. Expertos en mediación y resolución de conflictos fueron invitados a facilitar estas discusiones, creando un espacio seguro para que las voces históricamente marginadas fueran escuchadas. La colaboración entre la comunidad y las autoridades locales se fortaleció, permitiendo que se desarrollaran políticas más inclusivas y justas. Este enfoque proactivo no solo mejoró la relación entre la policía y los residentes, sino que también inspiró a otros pueblos a seguir su ejemplo. Con el tiempo, el incidente se transformó en un símbolo de esperanza y cambio. La madre del adolescente no solo se convirtió en una figura respetada dentro de la comunidad, sino que también fue reconocida por su papel en la promoción de la justicia y la equidad. La historia del juez y el joven se convirtió en un recordatorio de que, a veces, los momentos de incomodidad pueden ser la chispa que enciende un cambio significativo. Al final, la comunidad aprendió que la verdadera justicia no se trata solo de aplicar la ley, sino de comprender y conectar con los demás en un nivel humano. Este viaje hacia la empatía y la educación continúa, demostrando que cada interacción tiene el potencial de transformar vidas y construir puentes donde antes había muros. En una pequeña comunidad, un incidente aparentemente trivial se convirtió en un punto de inflexión que reveló las complejidades del racismo y la percepción social. Un juez, al ver a un adolescente negro
en una situación sospechosa, decidió llamar a la policía, asumiendo que la presencia del joven era motivo suficiente para la intervención. Sin embargo, lo que este juez no anticipó fue la llegada de la madre del adolescente, quien no solo era una figura respetada en la comunidad, sino que ocupaba el cargo de jefa del FBI. Este giro inesperado no solo dejó al juez sin palabras, sino que también subrayó la importancia de cuestionar los prejuicios raciales que afectan la toma de decisiones en situaciones cotidianas. Estudios han demostrado que la percepción de la criminalidad a menudo se ve influenciada por el color de la piel. Según un informe de la American Psychological Association, la sociedad tiende a asociar a los hombres afroamericanos con comportamientos delictivos, lo que puede llevar a decisiones precipitadas por parte de figuras de autoridad. Este fenómeno se conoce como sesgo implícito, que se refiere a las actitudes o estereotipos que afectan nuestra comprensión, acciones y decisiones de manera inconsciente. En el caso del juez, su reacción inicial fue un reflejo de estos prejuicios arraigados. La presencia de la madre del adolescente, como jefa del FBI, no solo desafió las expectativas del juez, sino que también puso de manifiesto la necesidad de una representación diversa en posiciones de poder. La diversidad en la fuerza laboral, especialmente en instituciones de justicia y seguridad, ha demostrado ser fundamental para cambiar la narrativa sobre la criminalidad y la justicia. Un estudio realizado por McKinsey & Company reveló que las organizaciones con una mayor diversidad étnica y racial tienen un 35% más de probabilidades de tener un rendimiento superior en comparación con aquellas que no lo tienen. Esto sugiere que la inclusión no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia efectiva para mejorar los resultados. La historia del juez y el adolescente negro es un microcosmos de una problemática más amplia en la sociedad. La criminalización de la juventud negra no es un fenómeno aislado. Se manifiesta en diversas formas, desde el perfilamiento racial hasta la desigualdad en el acceso a recursos. Un informe del Sentencing Project destaca que los jóvenes afroamericanos tienen más probabilidades de ser detenidos y encarcelados que sus contrapartes blancas, incluso por delitos menores. Esta disparidad resalta la necesidad de un cambio sistémico en la forma en que se aborda la justicia juvenil. El encuentro entre el juez y la madre del adolescente podría haber sido un momento de reflexión para ambos. La incomodidad del juez al enfrentarse a la realidad de su error podría servir como un catalizador para la autocrítica y el cambio. La educación y la sensibilización son herramientas esenciales para combatir el racismo y los prejuicios. Programas de formación sobre sesgos implícitos han demostrado ser efectivos en diversas instituciones, promoviendo una mayor comprensión y empatía entre las diferentes comunidades. En conclusión, la historia del juez y el adolescente negro es un recordatorio de que los prejuicios pueden distorsionar la realidad y afectar decisiones cruciales. La representación, la educación y la empatía son fundamentales para construir un futuro más justo e igualitario. Este incidente no solo desafía las percepciones individuales, sino que también invita a la sociedad a reflexionar sobre cómo se pueden transformar las estructuras de poder para incluir voces diversas y fomentar un cambio positivo. En un episodio impactante que revela las complejidades de la justicia y los prejuicios raciales, un juez blanco se enfrenta a una situación inesperada cuando llama a la policía por un adolescente negro. Su reacción inicial se basa en estereotipos que, aunque comunes, subrayan una problemática más profunda en la sociedad. La tensión se intensifica cuando la madre del joven, quien llega rápidamente a la escena, resulta ser la jefa del FBI. Este giro inesperado no solo desarma al juez, sino que también pone de manifiesto la ironía de las suposiciones que a menudo guían las decisiones de aquellos en posiciones de autoridad. El encuentro entre el juez y la madre del adolescente es un momento crucial que desafía las nociones preconcebidas sobre raza y poder. La madre, con su posición en una agencia de seguridad nacional, simboliza la lucha contra el racismo institucional y la necesidad de una representación más equitativa dentro de las estructuras de poder. Este desenlace no solo sorprende al juez, sino que también invita a la reflexión sobre cómo las percepciones
pueden distorsionar la realidad y afectar la vida de los individuos. La historia se convierte en un espejo que refleja las tensiones raciales en la sociedad, subrayando la importancia de cuestionar nuestros propios prejuicios y la forma en que estos influyen en nuestras acciones. A medida que se desarrolla la narrativa, se hace evidente que el verdadero conflicto radica en la falta de comprensión y empatía entre las diferentes comunidades. La interacción entre el juez y la madre del adolescente no solo destaca el choque de dos mundos, sino que también plantea preguntas sobre la justicia y la equidad. La figura del juez, que debería ser un símbolo de imparcialidad, se ve comprometida por sus propias creencias y suposiciones. Esta dinámica pone de relieve la necesidad de un cambio en la forma en que se perciben y se tratan las cuestiones raciales en el sistema judicial. El desenlace de esta historia se convierte en un llamado a la acción. La revelación de la identidad de la madre del adolescente no solo transforma la situación inmediata, sino que también invita a una reevaluación de las estructuras de poder y las narrativas que las rodean. La historia nos recuerda que, a menudo, las apariencias pueden ser engañosas y que es fundamental mirar más allá de los estereotipos. La resolución final no se encuentra simplemente en la respuesta del juez, sino en la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia. En conclusión, este análisis nos lleva a reflexionar sobre la intersección entre raza, poder y justicia. La historia del juez y el adolescente negro, junto con la revelación de la madre como jefa del FBI, sirve como un poderoso recordatorio de que el cambio comienza con la conciencia y la disposición a desafiar nuestras propias creencias. A medida que nos preparamos para la resolución final, es esencial considerar cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un futuro más justo y equitativo, donde el entendimiento y la empatía prevalezcan sobre el prejuicio y la ignorancia. En una situación que destaca las complejidades de la justicia y los prejuicios raciales, un juez blanco se vio envuelto en un incidente que lo llevó a llamar a la policía por un adolescente negro. Este acto, que podría parecer una respuesta rutinaria, se tornó en un momento de reflexión profunda cuando la madre del joven, quien llegó rápidamente a la escena, resultó ser la jefa del FBI. Este giro inesperado no solo puso de manifiesto la necesidad de cuestionar los prejuicios inherentes en la aplicación de la ley, sino que también abrió un espacio para el diálogo sobre la equidad y la justicia en el sistema penal. Para abordar esta problemática, es crucial implementar un programa de formación continua para jueces y oficiales de policía que se centre en la diversidad y la inclusión. Esta capacitación debe incluir talleres sobre sesgos inconscientes y cómo estos pueden influir en la toma de decisiones. Además, se sugiere la creación de foros comunitarios donde se puedan discutir experiencias y preocupaciones relacionadas con la racialización de la justicia. Estos espacios permitirían a los ciudadanos expresar sus inquietudes y a las autoridades escuchar y aprender de las vivencias de las comunidades afectadas. La colaboración entre la comunidad y las instituciones es esencial para fomentar un cambio significativo. Un enfoque proactivo podría incluir la creación de alianzas entre organizaciones comunitarias y el sistema judicial. Estas alianzas podrían facilitar la implementación de programas de mentoría para jóvenes en riesgo, así como iniciativas que promuevan la participación activa de los ciudadanos en procesos de vigilancia y rendición de cuentas. Al empoderar a la comunidad, no solo se mejora la confianza en el sistema, sino que también se promueve una cultura de respeto y entendimiento mutuo. Es fundamental que las autoridades reconozcan la importancia de la representación en posiciones de poder. La historia de la madre del adolescente, quien ocupa un cargo tan relevante como el de jefa del FBI, subraya la necesidad de diversidad en los niveles más altos del gobierno y la justicia. Promover políticas de inclusión en la contratación y promoción dentro de estas instituciones puede ser un paso decisivo para garantizar que las decisiones reflejen una comprensión más amplia de las realidades sociales. Esto no solo beneficiará a las comunidades minoritarias, sino que también enriquecerá el proceso judicial en su conjunto. Finalmente, se deben establecer mecanismos de evaluación y seguimiento
para medir el impacto de las iniciativas implementadas. Esto incluye la recopilación de datos sobre la eficacia de los programas de capacitación y la participación comunitaria. La transparencia en estos procesos es clave para construir confianza y asegurar que las reformas estén realmente alineadas con las necesidades de la comunidad. Con un compromiso firme hacia la equidad y la justicia, es posible transformar el sistema judicial en uno que no solo castigue, sino que también rehabilite y reintegre a los jóvenes en la sociedad. En conclusión, es imperativo actuar con determinación y colaboración para transformar el sistema de justicia. Al fomentar la educación, la inclusión y la participación comunitaria, podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos. La historia del juez blanco que llama a la policía por un adolescente negro solo para quedarse sin palabras al descubrir que su madre es la jefa del FBI, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la percepción y el prejuicio en nuestra sociedad. Este relato, más allá de ser un simple incidente, es un espejo que refleja las tensiones raciales y las expectativas que, a menudo, se imponen sobre individuos basados en su apariencia. La reacción inicial del juez, motivada por un estereotipo profundamente arraigado, pone de manifiesto cómo las diferencias raciales pueden distorsionar la realidad y generar respuestas desproporcionadas ante situaciones cotidianas. Sin embargo, la llegada de la madre, una figura de autoridad en el ámbito de la justicia, desafía esta narrativa preconcebida y nos lleva a cuestionar nuestras propias percepciones y juicios. Es un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que cada persona tiene su propia historia que contar, una historia que a menudo está llena de matices y contradicciones. En este contexto, la historia también nos invita a considerar el papel que desempeñan las instituciones y las figuras de autoridad en la construcción de estas narrativas. La madre, como jefa del FBI, simboliza la lucha por la equidad y la justicia en un sistema que ha sido históricamente desigual. Su presencia no solo desmantela el prejuicio del juez, sino que también representa una oportunidad para reconfigurar la conversación sobre raza y poder. Al final, lo que podría haber sido un simple malentendido se convierte en una lección poderosa sobre la necesidad de empatía y comprensión en un mundo que a menudo se deja llevar por la superficialidad de las apariencias. La historia nos recuerda que, en lugar de dejarnos guiar por prejuicios, debemos esforzarnos por conocer a las personas más allá de lo que vemos, buscando siempre la verdad que reside en cada individuo. Así, al integrar estos elementos, nos encontramos ante una oportunidad de crecimiento personal y social. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias percepciones pueden ser moldeadas por experiencias pasadas y cómo éstas, a su vez, pueden afectar nuestras interacciones con los demás. En un mundo que a menudo se polariza, es esencial cultivar una mentalidad abierta y receptiva, dispuesta a cuestionar lo que creemos saber. La historia del juez y la madre del adolescente negro es un poderoso recordatorio de que, a través de la comprensión y el diálogo, podemos desmantelar los muros que nos separan y construir puentes hacia una convivencia más armoniosa. Al final, cada encuentro es una oportunidad para aprender, crecer y, sobre todo, para humanizarnos unos a otros.